Bueno, lo que estamos viendo ahora es una flexión de columna cervical. Lo que vamos a ver ahorita es a nivel del cóndilo del occipital y del atlas. Vemos que en una flexión el cóndilo rueda hacia anterior y se desliza hacia posterior en una flexión. Ahora vamos a ver la ortocinemática de la flexión en la columna cervical inferior. Tenemos aquí las cavidades articulares de una vértebra superior y las cavidades articulares de una vértebra inferior. Vamos a ver que en una flexión las cavidades articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan hacia superior y anterior en relación a las cavidades articulares de la vértebra inferior. Ahora veamos la artrocinemática de la cervical en una extensión. Veremos la artrocinemática de las vértebras inferiores. Entonces vamos a ver que tenemos las cavidades articulares inferiores de la vértebra superior. Se va a deslizar en una extensión en sentido posterior e inferior a la cavidad articular superior de la vértebra inferior. Ok, vamos a ver la artrocinemática en una rotación hacia la izquierda. Vamos a ver los cóndilos del occipital y del atlas. En una rotación hacia la izquierda, el apófisis transverso del atlas se va a ir hacia posterior e inferior y el apófisis contrario se va a ir hacia anterior y superior. Ahora veamos la artrocinemática en una inclinación lateral. En una inclinación vemos que los cóndilos del occipital ruedan a la dirección que se está inclinando y ruedan a la dirección contraria, ¿no? En este caso, si es que hacemos una inclinación hacia la izquierda, va a rodar hacia la izquierda y se va a deslizar hacia la derecha. Ahora vamos a ver la retrocinemática de las vértebras dorsales. Bueno, en un movimiento de flexión tenemos que la cavidad articular de la vértebra superior en flexión va a ir hacia anterior y hacia superior. En flexión anterior y superior. Y en una extensión va a ir hacia posterior e inferior. Posterior e inferior. Ahora vamos a ver la artrocinemática de una inclinación lateral en la columna dorsal. En este caso, si tenemos una inclinación lateral hacia la derecha, la apófisis transversa derecha se irá hacia posterior e inferior. Y la apófisis transversa izquierda se irá hacia anterior y superior. Ahora veamos la artrocinemática de una rotación. En una rotación, en este caso de la dorsal, si es que es una rotación hacia la izquierda, la apófisis transversa izquierda se irá hacia posterior inferior y la derecha se irá hacia anterior y superior. La flexión de columna lumbar, las carillas ipsilaterales se van de anterior a superior. Y en extensión, las carillas ipsilaterales se van de inferior a posterior. En una inclinación, las carillas ipsilaterales se van de inferior a posterior. Y en la rotación, las carillas ipsilaterales se deslizan de posterior a inferior. En una anteroversión, la cresta ilíaca se va de anterior e inferior y la cresta posterior superior se va de posterior superior. En la retroversión, la espina ilíaca anterior superior se va de posterior superior y la espina ilíaca posterior superior se va de anterior superior. Los movimientos por el sacro, en una nutación, el sacro se va de superior posterior. Y en la contranutración, el sacro se va de anterior a inferior. Y en la rotación, las carillas ipsilaterales se deslizan de posterior a inferior. Lo que vamos a ver ahora va a ser la articulación temporomandibular. Para ubicarla vamos a encontrar el conducto auditivo externo y dos dedos adelante. Vamos a pedirle que aperture y cierre boca. Vamos a encontrar la articulación temporomandibular. Y también vamos a encontrar el cóndilo mandibular que se mueve. Hacia abajo vamos a encontrar la rama. Y aquí el ángulo mandibular. Luego vamos a seguir con la rama ascendente y la rama horizontal.
Luego, paralelo a la articulación temporomandibular, vamos a encontrar el arco cigomático. Eso es todo. Ahora vamos a ubicar las referencias de la cervical. Para ello, primero vamos a ubicar el atlas, que está ubicado en el ángulo mastoide. Luego que hemos ubicado el atlas, vamos a ir hacia arriba y vamos a encontrar el occipital. Para ello vamos a sentir un hueco así profundo y luego a los lados va a estar las líneas occipitales superiores. Y luego que ya hemos encontrado el atlas, vamos a ir hacia abajo de frente a la línea para ubicar la C7. Para ello le vamos a pedir al paciente que haga una flexión. De aquí vamos a ubicar la C7. Ahora en la espina de la escápula, 2 dedos hacia arriba, vamos a ubicar de 2 de 3. De 2 a de 3. Luego en el borde de la escápula, en los bordes, vamos a encontrar, hacemos las uniones y encontramos de 8, de 9. Luego vamos a encontrar en el borde de las costillas, vamos a ubicar la de 12 y luego en las crestas vamos a encontrar de L4 a L5. Ahora vamos a ubicar la espina ilíaca ante lo superior, luego vamos a encontrar la cresta ilíaca hacia posterior superior. Luego vamos a encontrar el sulcus. Y luego encontramos la base del sacro. Luego de la base del sacro vamos a encontrar de L4 a L5 las vértebras. 1, 2, 3. Ahora vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo tiene dos cabezas, una external, una parte external y la otra parte clavicular. Ambos bastos se unen en la zona media de la cabeza y se insertan en el apófisis mastoide y también en el surco nucal superior. Los movimientos que hacen son flexión de columna, también hace la fibra derecha hace rotación hacia la izquierda, también hace extensión, y eso sería el esternocleidomastoideo. Vamos a dibujar el trapecio fibra superior. Este músculo tiene su origen en el occipucio, va a bajar hasta C7 y se va a insertar en la parte superior, un tercio superior de la clavícula. Los movimientos que permite el trapecio de fibras superiores sería elevación del hombro y de las escápulas. También permite la extensión de la cabeza y de la columna cervical y también rotación de la cabeza. Vamos a dibujar ahora el trapecio fibras medias. Esta tiene su origen en la T1 y T5. T1 y T5. Y se inserta en la espina de la escápula en la porción media. Las funciones del trapecio fibras medias es aducción escapular y retropulsión. Ahora vamos a ver el trapecio fibras inferiores. Este va desde T6 hasta T12.
y se va a insertar, igual que las fibras medias, en la espina escapular, en la porción medial y externa. Su función es aducción y descenso del escápula. Vamos a ver ahora el músculo longísimo del cuello. Este músculo tiene su origen en D5 y D1. Y tiene su inserción en C6 y C2. Su función es la extensión cervical. Ahora vamos a ver el semiespinoso del cuello. Este músculo tiene su origen en las dorsales en las apófisis transversas de D2, de D1 a D5. Y tiene su inserción en las apófisis espinosas desde C1 a C5. También su función es extensión cervical. Vamos a ver el músculo semiespinoso del cuello. Este músculo tiene su origen en las apófisis transversas desde D1 a D5. Y tiene su inserción desde C2 a C5 en las apófisis espinosas. Su función es extensión cervical. Vamos a ver el músculo iliocostal cervical. Este músculo tiene su origen en las costillas, en la tercera y la sexta costilla. Y tiene sus inserciones en las apófisis transversas de C4 a C6. Su función también es una extensión cervical. Ahora vamos a hacer el cuadrado lumbar. Se origina en la cresta ilíaca, y se inserta desde la L1 hasta la L4. Y también va a tener una inserción en la R12 y su función es la extensión de tronco. Ahora vamos a hallar el recto abdominal, que se origina desde el pubis y se inserta de la quinta a séptima costilla. Y su función es la flexión de tronco. Ahora vamos a hacer el oblicuo externo. Se origina desde la quinta hasta la 12ª costilla y se inserta en la cresta ilíaca y su función es la flexión de tronco. El oblicuo interno se origina desde la cresta ilíaca hacia 2/3 de la línea intermedia y se inserta de la quinta de la novena a la 12ª costilla. Y su función es la flexión de tronco.